Hola amigos, sean bien recibidos al episodio 0 de su podcast favorito, Pa' Su Mecha. Me acompaña mi queridísima Ninguna Lupe. Y aquí tenemos al niño con barba. Así es, el niño con barba. Y se preguntarán, Pa' Su Mecha Podcast, ¿de qué se va a tratar Pa' Su Mecha Podcast? Sí, ¿de qué se va a tratar? Se va a tratar de historias reales y ficticias, así como historias ficticias que parecen reales e historias reales que parecen ficticias, así como historias que tienen un poco de ambos. Si son de México, saben a qué nos referimos porque eso pasa a diario aquí. Así es, nuestro realismo mágico. Literal, aquí la realidad supera la ficción. Hoy vamos a hablar de un personaje de la historia de México. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de el brazo armado de la divina providencia. Tiene un nombre muy chido, o un apodo. Un apodo bien chido, Un apodo bien chido, está súper cool. Muy super cool. Muy súper cool. Y ese super cool era un hombre llamado Miguel Miramón. Tal vez lo hayan escuchado en una clase de historia. En la clase de historia en la que se duermen. Exactamente. O en la que no entran. Pero si no entraron, no te preocupes, aquí vamos a hablar de él. Aquí nos van a poner al día, a ver, veamos. Miguel Miramón nació en la CDMX en el año de 1831. Hace mucho tiempo. Y antes de que fuera la CDMX, obviamente. De hecho, tenía otro nombre, ¿no? Sí, era Ciudad de México. Primero. Su padre fue militar y al ser de una familia católica hasta los dientes, sus ideales ya estaban decididos. Iba a ser monje. No es cierto, padrecito. Iba a ser un monje militar. A los 14 años ingresó al colegio militar. Y un año después le tocaría el examen más difícil de la vida. ¿Pasar la primaria? Algo así, pero con balas. No sé qué primaria sea, si no es del norte, no sé de cuál sea. Bueno, es la primaria del colegio militar. Así es, amigos, su examen más difícil fue defender el castillo de Chapultepec del ejército americano. Chan, chan, chan. De seguro han ido al castillo de Chapultepec. Y no a echar novio, sino No, a aprender historia. Así es que el 13 de septiembre de 1847 sucedió esa batalla, donde nuestro joven Miguel Miramón era uno de esos niños héroes. De los niños héroes que nunca nos dicen que existieron. Sí, así es, de los niños héroes que no eran tan niños, y este que sería niño héroe, pues por obvias razones de la historia oficial, lo desaparecieron. Algo así. Herido en combate y prisionero, desarrolló un odio hacia los americanos. Lo normal. Lo normal en esos momentos. Con 21 años se convierte en capitán y no tarda mucho tiempo en convertirse en teniente. Avanzó muy rápido, de hecho. Era como un niño prodigio, ¿no? Era un niño prodigio. A pesar de ganar muchas batallas para el presidente de ese entonces, que era Santana, que si alguien no ha olvidado, es el tipo que se le ocurrió cobrar impuestos por tener ventanas y mascotas. No, o sea, una cosa es que te cobren impuesto por un coche y otra es por una ventana. Mejor haces tu cuartito todo chiquito y no veis la luz del sol. Y te comías a tus perros. Algo así. Matabas pájaros de un tiro, te alimentabas y no pagabas impuestos. Exacto. Los liberales tomaron el poder con la Constitución de 1857 y aquí es donde la iglesia comenzaría a perder poder y bienes. Supongamos. Y así comienza una de las etapas más emocionantes de la historia de México. Veamos. La Guerra de Reforma. Pum, 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 que se dio entre las personas que eran conocidas como los liberales, que apoyaban la Constitución, personas entre las cuales destacaba la libertad de cultos, la educación laica, gratuita y todo eso, contra los conservadores, quienes pretendían que la iglesia recuperara su poder y supremacía. Sí, todo el poder hacia la iglesia. Lo normal. Y así que podrás imaginar qué lado elige Miramón, ¿verdad? Obviamente, el de la iglesia. El de la iglesia conservadora. No, de hecho no. Sí, tomó el conservador. Está del lado equivocado de la historia. Siempre lo estuvo, pero él fue fiel a sus ideales. Eso lo apoyo. Miramón
se hizo un rockstar de los conservadores, ganando muchas batallas. Su primer mote fue el joven Macabeo y se debió a la misma sociedad conservadora que lo comparaba a un personaje bíblico conocido como Judas Macabeo. Bueno, eran algo creativos. Sí, ¿verdad? Se agarraban las viejas escrituras y decían, pues este cuate se parece a Judas Macabeo. Vamos a ponerlo así. Por si alguien es ateo y no ha leído esas escrituras, Judas Macabeo era un guerrillero judío que luchó para recuperar el culto que le había sido prohibido por un rey que era de otro pueblo. Defendió lo suyo. Así que viendo de esta perspectiva puedes ver que la gente de ese entonces veía a Miramón como un héroe y a Juárez como un tirano. Y del otro lado lo veían a Juárez como un héroe y a Macabeo como un tirano. Como alguien que estaba perdido, ¿no? Sí. Si no, viejo, estás equivocado. No sé de cuál fumas, pero eso no es. Aprovechando su ímpetu, nuestro joven Macabeo contrajo matrimonio con Concepción Lombardo, que era su crush de pubertad. Le hizo un buen logro, no siempre se puede. Y aquí tenemos nuestro primer romance heterosexual consumado del podcast. Vamos bien, vamos bien. Después de su luna de miel, si es que lo hubo, fue a Guadalajara a luchar contra los liberales. ¿Qué tal si su luna de miel fue la lucha? Así como, vamos a Guadalajara. No sabía la señora para qué, pero... Bueno, pues mientras le cumpliera sus deberes maritales, a donde la lleve es un buen lugar de... nunca se quejó. No podía, pero nunca se quejó. ¿Te imaginas ahí los dos ahí en la tienda de campaña haciendo lo suyo y escuchan... ¿Qué es eso, Miramón? ¿Qué es eso, Miramón? No, pues es que soy yo, mi vida. Es que hoy me comí unos buenos mariscos afrodisíacos y vengo con todo. Sí, la tenía que disimular muy bien. Después de otra buena racha de victorias, Miramón se gana el apodo que lo consideraría en la historia: el brazo armado de la divina providencia. Ese apodo está más chido que el primero que tenía. Sí, ¿verdad? Sí, tiene más peso. Así como que, ya es... Lo escuchas y sabes que no te metes con él. Sí, no manches, ese era el brazo armado de la divina providencia. Me va a caer todo el poder de Dios. Ay, no, mejor ni me meto con él. Y si eso no fuera poco, el 2 de febrero de 1859 alcanzaría su fama mundial mexicana. Bueno. Convirtiéndose en el presidente de México a la edad de 26 años. ¡Súper joven! O sea, a los 26 estás pidiendo unos 10 pesos para unos chetos. A los 26, mira, a los 26 años de esta época estás llenando tu forma de mi primer empleo en tu computador. Y Miguel Miramón ya era presidente de México, o sea... Viejo. Y, o sea, apenas ahorita tienen que tener 30 años para ser presidente. Oh, Dios. O sea, antes era más chido. Sí, la vida era corta y... ¿no? La vida era corta y la vivías muy bien. Vive rápido. Y vive rápido, vive bien. Así es. Y así se convierte en el presidente más joven en la historia de México hasta la fecha de este podcast. Cabe destacar que los liberales seguían reconociendo a Juárez como presidente, a pesar de que se la pasaba escapando por todo el país en su carreta, con todos los bienes de la nación. Bueno, que pudo robar. Todos serían lo mismo. Pero esta historia de Miramón y la fama que estaba alcanzando no duraría para siempre. Rayos. La cuchara del imperialismo, un país en miseria y pésimas decisiones que consistían en endeudarse con el peor país posible. Estados Unidos. Y Europa también, Miramón. Sentenció la historia de nuestro país que tristemente llevamos hasta hoy en día. Muy triste, de hecho. O sea, fue por 1800 y cacho y seguimos pagando. Y todavía no hemos terminado de pagar. Nunca vamos a terminar de pagar. Es como un Electra y Coppel. Nunca vas a acabar de pagar estas drogas. Vendiste tu alma y la de todo el país. Juárez buscó el apoyo de Estados Unidos, mientras Miramón se inclinó más por los países europeos. Así que entre dinero, armas que le surtían los extranjeros, Miramón fue a Veracruz a luchar contra Juárez. Pero lamentablemente estaba muy bien apoyado por los americanos. Rayos. Y para acabarla, en la batalla de Calpulalpan fue donde definitivamente Juárez triunfó. Bueno, bien para Juárez, mal para nuestro héroe. Nuestro héroe villano. Nuestro héroe villano. Oh. Sí, muy mal.
¿Qué fue? Imagínate, perdió en Juárez después de tantas batallas y ser presidente. Sí, ya perdías todo Sí, en una batalla. perdió todo. Y es como cuando te estás peleando con tu hermano y llega tu primo más alto y le ayuda a tu hermano Y llega tu mamá y te pega a ti. y nada más te pega a ti Sí. y te exilia de la casa. Algo Para así. aquí, chamaco. Y regresas hasta en la noche. Sí, ya con hambre. Ay, ábreme, ya no lo vuelvo a hacer. ¡Ábreme, por favor! Pero él empezó, ¿eh? Pero no te sientas triste, ni se sientan tristes por Miramón. Él inició una gira artística, por no decir exilio. Suena más padre gira artística. Sí, ¿verdad? Sí. Una gira mundial. Que empezó en La Habana, Cuba. Se fue a Nueva York, visitó París y terminó en una entrevista con el Papa Pío IX. Le fue muy bien, de hecho. O sea, ¿cuántos lugares no visitó? A ver, 1, 2, 3, 4. Le fue bien. Sin embargo, la llegada de Maximiliano, que vamos a hablar del buen Max, hizo que los conservadores recuperaran la fuerza. Y Miramón cometió lo que podría ser un error garrafal. Él estaba tranquilo en el extranjero y ve que hay posibilidades de que pueda regresar a sus viejas glorias. Decide regresar a México. Eso está mal, muy, muy mal. ¿Pero qué crees que hizo Miramón cuando llegó a México? ¿Qué crees que te imaginas que fue lo primero que hizo? Visitar a sus amigos. Así es, visitó a sus amigos y sus amigos pues le dijeron, de ti no me acuerdo, perdedor, vete de aquí, luces, Rayos. lárgate de aquí. Lo Luces". exiliaron. Después hizo una opción que tal vez nunca en sus sueños se había fijado. Le ofreció su sable a Juárez. No. Luchar con el Con tipo su que no se enemigo. despeinaba, con su enemigo número uno, decirle, ¿sabes qué? Pues, te voy a ayudar a sacar este pinche Max de aquí. Por los viejos tiempos. Pero pues obviamente, como es de imaginarse, Juárez lo mandó a la vez. ¿No? Sí, de hecho. Yo haría lo mismo. Así que el único lugar donde encontró un huequito fue en el ejército extranjero de Maximiliano. Bueno, era militar. Le tenía que servir de algo. Pero así como que estaban así como que no confío mucho en ti, güey. Puedes que nos traiciones. Porque eres mexicano. Saben que aquí en México no se da. Miramón se entrevista con Maximiliano, pero lejos de ser personas afines, se da cuenta que el emperador era más liberal que el propio Juárez. Rayos. O sea, uno piensa que no se puede ser más y... Y llega Maximiliano y dice, sí, esos de la iglesia están abusando del pueblo, hay que quitarles más cosas. Y el Miramón, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿De qué me perdí? ¿De qué me perdí así todo perdido? Además ese Juárez parece ser un buen hombre, lo quiero en mi gabinete. Y así con Miramón, oh, hola, ¿y yo qué hago? Así como de como que yo ya no estoy aquí. Adiós. Y le dice, no, antes de irte, ¿qué crees? Te voy a mandar a Alemania, a Berlín, para que aprendas tácticas de guerra. Bueno, le fue bien. Digo, Y así- nadie te manda a Alemania gratis. Sí, Max lo mandó a Alemania y ahí veías a pobre Miramón cantando la canción de Lucerito. Pero no tengo, pero deseo, pero me faltan esas tácticas que me hacen fijarte en mí. Las Le tácticas faltaba de un guerra. poquito. Sin embargo, ese viaje a Berlín terminaría drásticamente cuando nuestro Miguel Miramón pensaba seriamente en traicionar a Maximiliano y unirse a Juárez. Impactada. Pero antes de que eso sucediera, el buen Max lo mandó a llamar porque le dijo, oye, ya perdí el apoyo de Francia y pues, ¿no me quieres ayudar con este enrollo que tengo acá? Y así como, mira, mono, bueno, pues, cualquier cosa para ser relevante y digo, bueno, ahí te voy al rescate. Bueno, fue relevante. No del lado que de la historia, pero fue relevante. Y así es como nuestro brazo armado de la Divina Providencia regresa para darse cuenta que su brazo estaba oxidado Rayos. y que distaba mucho de sus tiempos de gloria y su destino fue sellado en una ciudad llamada Querétaro. Chan, chan, chan. Y así fue como el 21 de abril de 1867 fueron juzgados el buen Maximiliano de Habsburgo, Tomás Mejía y nuestro héroe Miguel Miramón, y por orden de Benito Juárez fueron condenados a morir por fusilamiento. Rayos, o sea, literal fue como cuando sus hermanos se pelean y tú entras a ayudar y te toca a ti también. Cuando llega tu mamá a pegarte. No es cuando le llegas a tu compa que te dice, oye, tío, me paro y ya lo están golpeando y tú llegas y ya te agarraron 4 por detrás y ya. Y ya ni modo, te quedas ahí. Sí, algo así fue. Qué mala suerte tiene, pobrecito. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito.
en julio de 1867 fueron fusilados en el Cerro de las Campanas. Tiempo después fue sepultado en el Panteón de San Fernando, donde 5 años después su némesis número 1, Benito Juárez, sería sepultado en el mismo panteón y a su mismo lado. Es tener mucha buena suerte. O sea, sepultan a tu enemigo al lado, pero si no fuera poco pelearte en vida, te tenías que pelear en muerte. Así es. Bueno, yo creo que esa es la mejor relación de enemigos que puede existir en la historia, ¿no? La verdad, sí, nunca te sabes cuándo te van a sepultar al lado de tu peor enemigo. Y así fue como terminamos este primer episodio de Paso Mecha Podcast. Ana, sí estuvo muy bueno, me gustó el final. ¿Te gustó el final? Me gustó el final. ¿Qué opinas de nuestro joven Miguel Miramontes? Tenía muy buena suerte y muy mala suerte también. O sea, era como... no tenía un equilibrio. Te digo, tanto le fue muy bien y también le fue muy mal. Incluso en muerte le fue mal. Pero lo que más sorprende es que él ya era...